Sentinels, un equipo que estuvo arriba, se bajó del trono y ahora tiene en su mano la posibilidad de volver a luchar por él. Vamos a mayo, un mes de éxitos y celebraciones para el equipo norteamericano. Todo se confirmaba en la segunda parada Masters, en Reykjavik. Sentinels ascendía sin parar y sobre todo sin perder ni un solo mapa. Tan grande fue el destrozo que incluso se llevó la final ganándole de primeras los 3 mapas a Fnatic. Una carrera que los terminó coronando como el mejor equipo del mundo. El reinado se mantuvo en verano, o al menos no solía discutirse, pero entonces llegó la siguiente parada internacional, la Masters 3 en Berlín. En septiembre, tan solo 3 meses y medio después del logro en Reykjavik, vimos a un Sentinels cambiado. Ya no eran intocables, demostraron que podían sangrar. Perdieron primero contra G2 en la fase de grupos por un 0-2 y más tarde vieron el mismo marcador en los cuartos de final contra Envy. Seguían siendo un equipo temible, claro, pero ya no había un trono en el escenario. Y ahora, ¿en qué punto nos hemos quedado de la historia? Pues desde esa Masters que no sabemos mucho del equipo, así que lo que más resalta son las dudas. Por un lado, no tenemos partidos oficiales en los que basarnos. Por el otro, nos llegaba hace menos de un mes la noticia de la adquisición de un nuevo coach, Raucus, un exjugador de FaZe Clan que ahora estará asumiendo un papel nuevo para él. Part of the announcement is I'm not a part of FaZe anymore, and I've joined Sentinels as their coach. I'm going to be with them for their Berlin run so they could win champs. We're going to win champs. I'm excited for it. With this victory, I don't know if you guys know this, but you have already locked a spot in Champions at the end of the year. That's like the little announcement. Just random. I know no one expected that. No one expected that, I know. Y a raíz de todo esto, una de las dudas que sobrevuela a este Sentinels va especialmente dirigida hacia la calidad de su apartado táctico. Pero no es la única. También vimos en Berlín cómo una de las mejores jets del mundo, Tenth, cedía el agente a Shazam según el mapa. Una decisión que valió muchas críticas a Sentinels. Y es que lo que hemos visto de la jet de Shazam trae resultados mucho más inestables que los de Tenth. Pero bueno, en resumen, que también hay ganas de ver qué camino van a tomar las decisiones de Sentinels en este sentido. Ahora, ¿qué les espera en la fase de grupos? Pues para empezar les esperan los brasileños de Furia y más tarde quizá Crew, que quieren darlo todo para representar bien a Sudamérica. Está claro que en estos dos casos el claro favorito es Sentinels, así que su incógnita en esta fase de grupos es qué pasará cuando tenga que medirse contra Team Liquid. Un Team Liquid, precisamente, que desde la llegada de Nivera no ha perdido ni un solo encuentro y que está en un estado de forma histórico. El 14 de noviembre el equipo norteamericano viajó a Los Ángeles directo a meterse en Bootcamp y es desde allí que se han embarcado en su vuelo a Berlín. Directos a demostrar todo lo que tienen que demostrar en esta Champions y a resolver la curiosidad que han estado generando a su alrededor. Bueno, llegamos a conocer a la mayor estrella de Valorant, Tenth, que juega en Sentinels y que pasó de ser un chaval de 17 años que no cuajó muy bien en CSGO, que fue ex compañero mío en Cloud9 y todavía no había acabado de explotar, a ser la mayor referencia en el mundo del Valorant y el jugador más conocido con muchísima diferencia. Todo el mundo sabe quién es Tenth, tampoco os voy a contar muchas cosas que ya no sepáis. Todo el mundo le conoce por lo bueno que es individualmente, por los flicks que hace, por cómo domina el juego, cualquier duelista, las cosas impresionantes que ha hecho, hay 40 millones de highlights que podéis ver. Oh! Yeah. Además es el ganador de del primer evento presencial y todos los ojos están en él porque además va a jugar por primera vez contra Scream desde que ha salido Valorant y todo el mundo está expectante para ver quién gana, si Tenth o Scream. Sentinels como equipo siempre se ha caracterizado por jugar un juego súper simple con Shazam como líder y ganar los partidos
porque tienen un quinteto mucho mejor individualmente que cualquier otro, con jugadores muy experimentados que han jugado muchos eventos en CSGO y que ahora en Valorant llevan muchísimo tiempo juntos. Berlín no les fue tan bien, creo que una de las causas fue que los equipos ya les conocían bastante y sabían cómo hacerles counter, y que Dapper tuvo su peor evento desde que ha entrado en Sentinels, con muchísima diferencia. Dapper él mismo lo dijo, que sabe que había jugado muy mal, y una de las claves para ellos es haber cambiado un poquito el estilo de juego que llevaban utilizando hasta ahora, y que Dapper juegue al nivel que nos tiene acostumbrados. Un centinela que hace muchas plays proactivas, que no es un centinela pasivo, y que Sentinels le necesita para que pueda pasar a la fase final e incluso ganar el torneo de nuevo. Para mí, ahora mismo, no es de los favoritos. Mucha gente dirá, guau, ¿pero qué está diciendo? Pero para mí no lo son, tienen que demostrarlo una vez más. Raucus, o Rocos, como se diga en inglés, es el nuevo coach de Sentinels, exjugador de FaZe Clan, exjugador de la Overwatch League y una persona que tiene un papel importante dentro del equipo. No sabemos cómo de importante es, porque él mismo ha dicho que tiene ganas de volver a competir y parece que es algo temporal, pero Sentinels tiene que mejorar mucho en el apartado táctico si quiere ganar contra equipos como Gambit o equipos como Vision Strikers incluso, porque esos equipos que están tan bien trabajados no les puedes ganar a base de individualidades, a no ser que TenZ tenga el día de ser Michael Jordan vestido de Jet. Así que es importante que el entrenador haya trabajado con Shazam para mejorar ese apartado táctico si no quieren perder contra los mejores equipos del mundo actualmente. Shazam. Oh God, they line up. Don't make him just ring the bell. That's two easy frags. Make it a third. He's put on a show. Make it so easy. He looks so comfortable. Spam comes through from Shazam. Colomentor will find one, but don't expect Sentinels now to be over peaking on this. Oh, he's just swapped the barrel there. Yeah, another Everything, 3B. man. The fourth for Shazam. Is he good for the ace? Will Eco farm just to close things out there. Lo que está claro es que Sentinels siempre hace partidos espectaculares. Por los jugadores que tiene, por el estilo que tiene, les gusta mucho ir al choque y se sacan rondas de la chistera. Rondas que no deberían ganar, pero que acaban ganando por los pedazos de jugadores que tienen. Y yo tengo muchas ganas de verles jugar. Aunque no me parezcan el mejor equipo a nivel táctico, sí que me parece que a nivel de espectáculo Sentinels siempre da ese plus. Algo que los equipos norteamericanos saben hacer muy bien, y es hacer el show, ¿no? El show dentro del partido. Yo creo que todos estamos esperando a ver a Sentinels, sobre todo en el partido que tienen contra Liquid en la fase de grupos, y tienen un torneo por delante difícil, pero que ellos mismos saben que pueden ganar y tienen el potencial para hacerlo. Así que muchísima suerte, sobre todo a TenZ, que me cae muy bien y que tengo ganas de verle. Así que nos vemos en el próximo vídeo y acordaos que ya cada vez falta menos para que empiece el torneo.